grabar en esta computadora. Ahí está. Bueno, ahí estamos grabando. Así que hoy vamos a ver, como siempre, saquen el tutorial, que este es como la guía que tenemos nosotros. La página en la que estamos hoy es la 29, ¿sí? La página 29 del tutorial, que tenemos ahí lo que son, digamos, ya hablamos del sintagma nominal, es decir, aquel No, no sintagma, estaríamos, sí. no estaríamos en la 31. En la 31, ¿por qué vos decís? ¿Porque vamos a ver predicado? A ver. Sí. Claro, lo que pasa es que primero tenemos que ver el sintagma adjetival, que está 2 páginas más atrás. En Ah, la bien, página 29, ¿sí? Que me dice adelanté un 2B. poco. Ahora voy a compartir Ahora, pantalla para que lo veamos todos. bien. Em, Ahí está. Ahora espero que no suceda nada extraño con la compu. Buenísimo. A ver. Bueno, ahí dice que cambió la combinación. Ahí está, ya estamos compartiendo. Bien. Vamos a ver entonces el sintagma adjetival. Habíamos visto en la clase anterior, habíamos terminado de ver el sintagma nominal. El sintagma nominal es aquel sintagma que tiene como núcleo un sustantivo o un pronombre, ¿sí? Eh, Puede ser ese sintagma nominal puede ser un sujeto, pero también puede ser un objeto directo, puede ser una aposición, por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, San Martín, el libertador de América, ese tipo de cosas, ¿sí? Este, y hoy entonces vamos a ver el sintagma adjetival, que es una pavada, es bastante sencillo. El sintagma adjetival tiene como núcleo un adjetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra lindo en ese sentido puede ser núcleo de un sintagma adjetival. También puedo decir, por ejemplo, otro ejemplo de sintagma adjetival podría ser, por ejemplo, eh, lleno de alegría, ¿sí? O como diría este humorista famoso, pletórico de alegría, para usar una etimología griega. Pletórico en griego significa algo así como lleno, ¿no? Como eh, Exuberante. sí, sí, como rebosante de sería, ¿no? Eso. Pletórico, viene de pletos, plethos, que significa plural, ¿sí? O pluralidad. Aristóteles usa mucho esa categoría. Este, Así que sí, todos esos son sintagmas adjetivales. Yo puedo decir, por ejemplo, entonces, puedo decir lindo, puedo decir alegre, puedo decir lleno de alegría, eso es todo un sintagma adjetival, porque el núcleo es, en este caso, cuando yo digo lleno de alegría, el núcleo va a ser el adjetivo lleno, ¿sí? Ese sintagma de alegría va a estar, digamos, subordinado a el adjetivo lleno. Lógicamente, digamos, el núcleo del sintagma adjetival es un adjetivo sin sustantivar, ¿sí? Recuerden que habíamos visto la noción de adjetivo sustantivado, era todo adjetivo al que yo le agrego un artículo, ¿sí? Y en ese caso, si aparece un adjetivo sustantivado, eso ya es un sintagma nominal, ¿sí? Pero si es un adjetivo sin artículo, sin sustantivar, es efectivamente un sintagma adjetival, ¿sí? Este, Acá, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, eh, es un ejemplo un poquito, digamos, complejo por ahí porque tiene otros componentes, pero bueno, la consigna de hacer el manual era tomar textos, tomar referencias de ejemplos clásicos, así que bueno, tomé un pasaje de Platón. El ejemplo dice, pues bien, tus palabras producen en mí un efecto totalmente contrario. Ahí aparece subrayado el sintagma adjetival, que es totalmente contrario, ¿m? Y totalmente viene a ser un adverbio que está modificando a ese sintagma adjetival. Ahora vamos a ver eso, ¿sí? Y a su vez,
el adjetivo contrario, que es núcleo del sintagma adjetival, está modificando a su vez a la palabra efecto, ¿sí? Que a su vez efecto es núcleo de un sintagma nominal. O sea que fíjense siempre, la estructura sintáctica siempre es una cosa dentro de la otra, ¿sí? Como abrir un paquete con muchos paquetes adentro, como las mamushkas. ¿Sí? Entonces, en este caso, totalmente contrario, es un sintagma adjetival y está, por un lado, está siendo modificado ese sintagma adjetival por el adverbio totalmente y a su vez modifica al sintagma nominal un efecto, ¿sí? Y a su vez un efecto está siendo de objeto directo del verbo producen, que ya sería el predicado, bueno, en fin. Entonces vamos a ver cuáles son las posibles funciones sintácticas que puede ocupar un sintagma adjetival. En general, un sintagma adjetival siempre está dependiendo de otro. Puede depender de un sintagma nominal, ¿sí? Como en el caso que acabo de citar, y ahí en ese caso va a ser un modificador directo, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo la casa linda, el auto azul, ¿sí? Azul y linda son respectivamente dos sintagmas adjetivales que están modificando, son modificadores directos del sintagma nominal. ¿Mm? Acá, bueno, acá yo puse un ejemplo también con los clásicos, así habló el Pelida y los veloces aurigas se reunieron, ¿sí? Ahí veloces está haciendo de modificador directo de aurigas, ¿sí? Pero bueno, esa es como la función más típica que podemos encontrar del sintagma. Siempre, Sí, siempre que tenemos un modificador directo es un sintagma adjetival. sí, en el caso de los nominales, pero después igualmente, los mismos sintagmas adjetivales pueden tener dentro de ellos otros modificadores directos, que van a ser los adverbios, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Este, claro, por ejemplo, cuando yo digo, no sé, esta chica es muy linda, digo, por ejemplo, ¿no? Ese muy es un adverbio intensificador de linda, ¿no? O sea, de alguna manera está modificando a linda, no está solamente diciendo que es linda, sino que es muy linda. Entonces, en ese sentido, ese adverbio va a ser de modificador directo a su vez de un sintagma adjetival. Es decir, que un sintagma adjetival normalmente puede ser un modificador directo, pero no todo modificador directo es un sintagma adjetival. También puede ser un sintagma adverbial, también puede ser modificador directo, ¿sí? Este, mm, entonces, ¿se entendió la respuesta? Repito, bien, joya. Entonces, bueno, esa sería una de las funciones del sintagma adjetival, modificador directo, ¿sí? Y yo acá puse en el tutorial, puse dependiendo de sintagmas nominales, ¿sí? Los sintagmas adjetivales, cuando hacen de modificador directo, no dependen de otro sintagma, ¿sí? Este, mm, Otra función que es también súper importante del sintagma adjetival es la de ser predicativo, que ya la hemos visto infinidad de veces, ¿sí? Si yo digo Juan es bueno, bueno es un adjetivo, es un sintagma adjetival que está haciendo de predicativo del verbo ser, ¿sí? El predicativo, recuerden que era siempre esto que lo dijo Valeria el otro día con una sencillez, con una claridad meridiana. Es esto, el predicativo es lo que va después del verbo ser, dijo. Y la verdad que con eso eh, nos limpió el camino, la verdad. Pero bueno, recuerden que el predicativo no solamente va después del verbo ser, sino que también puede ir con otros verbos, como por ejemplo estar, ¿no? Cuando yo digo Juan está cansado, o con el verbo parecer, cuando digo, no sé, Luciano parece confundido, esas cosas. ¿Sí? Bien.
Otra función que tenemos es la del famoso, que ya hemos visto también, pero bueno, nunca está de más verlo de nuevo, el predicativo objetivo, ¿sí? El predicativo que es una cualidad que refiere al objeto directo, pero esa cualidad está mediada por el verbo, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere decir, no sé, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, te considero agradable, por ejemplo, ¿sí? O te digo feo, por ejemplo, ¿no? Esos dos ejemplos, feo y agradable, son ejemplos de sintagmas adjetivales que hacen de predicativo objetivo. Refieren a una cualidad, dan una cualidad sobre el objeto directo, pero a su vez esa cualidad está mediada por un verbo, ¿sí? O sea, yo no puedo decir agradable o feo si no hubiera dicho los verbos considero y digo en cada uno de los casos que acabo de dar, cada uno de los ejemplos. Este, o como lo que había dicho, el ejemplo que dio Santiago la semana pasada, que estuvo muy bueno, ese de traje el café frío, ¿no? Eh, ese ahí cuando yo digo traje el café, ahí digamos, si yo digo frío, lo puedo considerar como un predicativo objetivo, o sea, estoy diciendo cómo traje yo ese café, ¿sí? Ahí ese frío también es un adjetivo y es un sintagma adjetival que está haciendo de predicativo objetivo, ¿sí? Que es un muy buen ejemplo ese para laburar, el traje del café frío, está bueno. Bien, esas serían, fíjense, ahí ya tenemos las tres funciones básicas que puede cumplir un sintagma adjetival, o sea, modificador directo, predicativo, subjetivo o predicativo objetivo. Niente più, ¿sí? Como diría mal alguien que habla mal italiano. este, y ahora vamos a ver cuáles son los posibles modificadores, que también son poquitos, ¿sí? Así que los podemos ver. ¿Qué cosas pueden modificar a un sintagma adjetival? Un adverbio, como ya le dije, le anticipé antes a Carlos, que funcionan justamente sintácticamente como modificadores directos. O sea, quiero decir que puede haber entonces un sintagma adjetival que haga de modificador directo y a su vez estar modificado por un adverbio que haga de modificador directo, ¿sí? Por ejemplo, lo tenemos en el caso de cuando ponemos el adverbio muy, ¿no? O cuando digo, no sé, este ejercicio de griego es tremendamente difícil, ¿sí? Ese tremendamente es también un adverbio que está modificando a difícil, ¿sí? Acá, por ejemplo, el ejemplo que yo puse, que también es un ejemplo medio rebuscado, dice, se encuentra también muy distante de la sabiduría y no inspira nada verdadero ni real. Bueno, lo que me interesa destacar ahí que tenemos el adjetivo distante, ¿sí? Y ese adjetivo distante está modificado por el adverbio que aparece subrayado en pantalla, que es muy, ¿sí? Igual están Ahí, buenísimos, profe, las citas de la República y eso están buenísimos porque son como bien poéticas, bien literarias. Mm. claro, sí, sí, digamos, eso fue una idea de... Yo cuando hice este apunte, me acuerdo que lo hice hace más o menos 11 años, cuando era todavía ayudante alumno. Hice la primera versión. En aquel momento faltaban un montón de ejemplos. Y como no tuve tiempo, la verdad, para ponerme a buscar ejemplos literarios, había puesto ejemplos comunes, que son los que más o menos los que yo les doy en clase. Eh, pero después, digamos, con el tiempo, cuando ya fui ayudante A, cuando ya estaba recibido, ya tenía otra dedicación a la materia, ahí volví a este archivo y o sea, le agregué estos ejemplos literarios y le aumenté el número de páginas. O sea, antes tenía 35 páginas el tutorial y ahora tiene casi 80. Como un poco para que sea más completo.
Y además que, bueno, le hice la portadita, qué sé yo, tiene como otra presentación que por ahí, bueno, es más agradable. Este, Pero pero para los son, que estamos en filosofía es como más cercano, ¿no? El ejemplo es más cercano. ¿Eh? sí, claro, tal cual, sí, también, bueno, también puse ejemplos de tragedias, pero en general sí, yo saqué estos ejemplos de traducciones, digamos que tal vez no son las mejores traducciones, porque son, por ejemplo, de las ediciones estas baratas que uno compra, ¿no? Las ediciones Libertador y esas, que bueno, son las primeras que uno compra cuando es estudiante. Este, pero bueno, sirven para esto. Bueno, para alguna utilidad le dimos. Lo que pasa es que como muchas veces son traducciones que a veces los libros no vienen con la numeración de los versos y eso, bueno, uno tiene que hacer un trabajito extra para buscar la referencia y poder ubicarla, ¿sí? Abajo, en la parte de abajo, al final del tutorial está la bibliografía, así que ahí pueden saber de dónde saqué los ejemplos. Este, mm, Así que bueno, sí, eso está bueno que haya ejemplos literarios. Este, y finalmente, bueno, otro modificador, como ya también anticipé antes, era el de ser, digamos, un sintagma adjetival podía estar modificado por un sintagma preposicional, ¿sí? Que van a funcionar ya no como modificadores directos, sino como modificadores indirectos. Básicamente la diferencia entre modificador directo e indirecto es que el modificador directo nunca funciona con preposición y el modificador indirecto siempre funciona con preposición, ¿sí? Esto, por supuesto, vale para el castellano. Ya para hablar de sintaxis griega es un poco distinta la historia, pero básicamente, porque en realidad en griego, este, mm, prácticamente podemos decir que no tenemos en griego modificadores indirectos, porque directamente para muchas funciones que nosotros expresamos con preposiciones, los griegos usan palabras declinadas. Entonces, en ese sentido no tenemos, no hay tal cosa como un modificador indirecto. Aparecen preposiciones, pero van a cumplir otras funciones más específicas que lo que ocurre, digamos, en castellano. Este, mm, Así que bueno. Bien. Así que en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de modificación de un sintagma adjetival por un sintagma preposicional, por un modificador indirecto. Acá dice el ejemplo de Electra de Sófocles, y de casa, ay, hermano mío, te despedí lleno de salud. ¿Sí? Ese lleno de salud aparece ahí, fíjense qué función está cumpliendo sintáctica este lleno, este adjetivo. Si yo digo te despedí lleno de salud, ¿qué función sería sintáctica? ¿Predicativo objetivo, profe? Exacto, muy bien, excelente, Santiago, así es. Predicativo objetivo, ¿sí? Ese lleno de salud viene a ser ese sintagma que hace de predicativo objetivo y de salud viene a ser el modificador indirecto de ese predicativo, ¿sí? Muy bien, Claro, claro. excelente. Sí, se entiende entonces el sintagma adjetival, es fácil, ¿sí? Es fácil, o sea, el sintagma adjetival, modificador indirecto o alguna suerte de predicativo. Puede estar modificado por un adverbio o por un sintagma con preposición. Ya está, listo, sí, no hay mucha más ciencia. Ahora sí, vamos a un núcleo fuerte, digamos, que es el sintagma verbal. ¿Sí? El sintagma verbal o predicado. Decir sintagma verbal y decir predicado es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si a uno igualmente a ustedes le piden hacer análisis sintáctico, no van a poner sintagma verbal, van a poner predicado. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué es el predicado? Si uno tuviera que definir qué es el predicado es aquel sintagma cuyo núcleo es un verbo. ¿Sí?
O sea que básicamente cuando nosotros analizamos una oración y la dividimos en sujeto y en predicado, lo que estamos buscando es, cuando buscamos el sujeto, estamos buscando aquel sintagma nominal que está, que ejecuta o que recibe la acción del verbo, como habíamos visto cuando vimos el concepto de voz. Y digamos, ese sería ¿sí? El sujeto. Y el predicado es buscar, el núcleo del predicado es buscar el verbo. El verbo de la oración principal, por supuesto, ¿sí? Siempre estamos con la cláusula, con la oración principal. ¿Sí? Entonces, acá yo pongo, ¿no? En el tutorial, el sintagma verbal es aquel cuyo núcleo es un verbo o una perífrasis verbal, no es ni más ni menos que el predicado de la oración. ¿Sí? Ahora yo acá pongo una aclaración, ¿no? Todo sintagma verbal es predicado, pero no todo predicado es verbal. O sea, hay predicados que no se construyen con verbos como núcleo. Puede también haber predicados nominales, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, normalmente cuando, digamos, tenemos otro tipo de predicado que no sea el verbal, es porque estamos presuponiendo un verbo, ¿sí? Pero como no está explícito, digamos, como el verbo está, entre comillas, tácito, nosotros vamos a cambiar, digamos, la clase de predicado, y ya no va a ser un predicado verbal. Por ejemplo, yo tengo una frase que es, si yo quisiera decir, por ejemplo, increíble la fiesta. ¿Sí? Si yo, no sé, supongamos que estoy en una fiesta y digo, increíble la fiesta. Ahí la fiesta va a ser el sujeto de la oración, pero fíjese que no hay verbo ahí. Pero sin embargo yo estoy dando a entender que la fiesta es increíble. Razón por la cual ese increíble va a ser una suerte de predicativo subjetivo, pero como no tiene un núcleo verbal, va a constituir el predicado nominal. ¿Sí? Ahí veo que en el chat hay un mensajito, así que voy a ver si lo puedo abrir. A ver, espero que no se me chispote la máquina. A ver, dice Paloma, profe, los sintagmas que componen un macrosintagma en el tutorial aparece que son dependientes de ese macrosintagma llamado oración. Dice, eso no me confunde, pero no me queda totalmente claro. Claro, a ver. ¿A qué llamamos, digamos, a qué llamamos macrosintagma? ¿Sí? Siempre macrosintagma es la oración, por ejemplo, ¿sí? Lo que va desde la mayúscula hasta el punto, eso es la oración. Dentro de la oración, uno siempre, digamos, si tiene una oración unimembre, de un solo miembro, no divide entre sujeto y predicado. Pero cuando normalmente ocurre que las oraciones son bimembres, que tienen un sujeto y un predicado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, dado que el sujeto tiene, cada uno tiene sus dependencias o sus satélites, para citar la expresión de Carlos, y dado que el predicado también tiene su núcleo y sus modificadores o sus sintagmas dependientes, de alguna manera todos los sintagmas, incluido el sujeto y el predicado, son dependientes de la oración, ¿sí? De alguna manera todos los sintagmas remiten a la oración, ¿sí? Es como la oración viene a ser como el centro a partir del cual confluyen todos los sintagmas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Y toda la estructura del sujeto y toda la estructura del predicado son macrosintagmas también, profe? Sí, exacto, sí. Sí, digamos, eso de esa división entre sintagma y macrosintagma, bueno, es un poco arbitraria, pero generalmente sí, digamos, cuando hablamos de macrosintagma, estamos hablando de sintagmas de que suelen ocupar, digamos, la mayor extensión, y en ese sentido,
podemos decir que el sujeto y el predicado son macrosintagmas, ¿sí? Pero esa distinción entre sintagma y macrosintagma es bastante arbitraria. Pero sí, la oración se la puede mencionar como un macrosintagma de pleno derecho, porque en definitiva en ella es donde confluyen todos los otros, ¿sí? En definitiva, todos. De hecho, la oración, ¿por qué se la llama así? Porque es, digamos, la unidad máxima del análisis sintáctico. El análisis sintáctico me detengo cuando llego al análisis de la oración completa, ¿sí? Y me circunscribo en los límites de la oración, ¿sí? Entre la mayúscula y el punto, ¿sí? No sé si eso, Paloma, respondió a tu pregunta. Joya. Buenísimo, entonces. Bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver el predicado, que es importante, ¿sí? Es el sintagma verbal, dijimos, o predicado. Yo acá puse un ejemplo, pero bueno, cualquier ejemplo que ustedes se imaginen con oraciones con verbo, en cualquier oración van a tener un predicado, ¿sí? Mientras tenga el verbo va a haber un predicado, por decirlo así, digamos, burdamente. Vamos a ver entonces, bueno, obviamente ya la función sintáctica del sintagma verbal lo dije, ya es predicado, ¿sí? Lo que es interesante que señalemos acá es cuáles son los modificadores, los posibles modificadores del predicado, ¿sí? Porque ahí esto a ustedes les va a servir para cuando tengan que tener en cuenta a la hora de analizar en griego, ¿sí? Si no lo sabemos en castellano, en griego nos va a ser más difícil todavía. Así que vamos a hablar un poco de los modificadores del predicado. Bueno, yo acá, digamos, acá hay varios ejemplos, pero yo lo puedo resumir, lo puedo resumir, digamos, de una forma más sencilla. Digamos, básicamente el predicado tiene tres clases de modificadores, ¿sí? Tiene tres clases de sintagmas que son los que van a depender del verbo. ¿Cuáles son? En primer lugar, los objetos. ¿Sí? Objetos directo o indirecto, ¿sí? Normalmente el objeto indirecto siempre tiene que ir con un objeto directo, porque si no es otra cosa. Si no, si el objeto indirecto va sin un objeto directo, eso se llama ya no objeto indirecto, sino dativo de interés. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la primera clase de modificadores, que son los objetos, ¿sí? Obviamente no todos los verbos pueden tener objetos, ¿sí? El verbo ser, por ejemplo, no requiere nunca un objeto. Puede, en todo caso, como vimos en el caso del verbo mí, puede tener algún dativo de interés. Cuando yo digo, por ejemplo, esto es para mí, ¿sí? Este celular es para mí, por ejemplo. Pero bueno, ya digo, no todos los verbos requieren objetos. Los verbos, por ejemplo, los que se llaman los verbos transitivos, ¿sí? Esos sí, son los que requieren un objeto directo, siempre. El verbo buscar, el verbo mirar, el verbo probar, ¿sí? El verbo tomar, el verbo comer. Todos esos verbos son transitivos, requieren de un objeto directo. Y el objeto indirecto es el que aparece, por ejemplo, con los verbos que significan dar, entregar. ¿Sí? Yo le doy a alguien algo, ¿sí? Ahí tenés un objeto indirecto y un objeto directo. Ese sería como el primer, digamos, la primer clase de modificadores. Ahí veo que me fui un poco de pantalla, pero ahora voy a volver. O por ahí. Ese sería como la primera, la primera clase de posibles modificadores de predicado. La segunda clase son los que ya hemos hablado de ellos bastante, son los predicativos. ¿Qué son los predicativos? Para definirlos son
Aquellos adjetivos, para dar una definición abstracta, son aquellos adjetivos, ¿sí?, que dan una cualidad sobre otro elemento de la oración, pero que están siempre mediados por el verbo. Esa es la diferencia entre un modificador directo y un predicativo. El modificador directo no necesita del verbo para aparecer. En cambio, el predicativo sí necesita. Y ya vimos que tenemos dos clases de predicativos. El predicativo subjetivo, que refiere al sujeto de la oración. Cuando yo, por ejemplo, digo Juan es bueno, bueno es un predicativo que refiere a Juan. Y el predicativo objetivo, también, ¿sí?, como este que decía hace un rato, te despedí lleno de alegría, ¿sí? Sí, ¿El dativo de interés lo puede explicar? ¿cómo no? Sí, el dativo de interés viene a ser, digamos, lo que nosotros en castellano marcamos con la preposición para, ¿sí? Bien. Para como un objeto, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, no sé, este regalo es para Santiago, ¿sí? Traje bueno, en el caso de traer, no, ahí ya no sería un dativo porque ahí tenemos un objeto indirecto. Si yo digo, Claro, traje un regalo para Santiago, yo ahí digo, traje algo para alguien. para Entonces alguien. ahí ese para viene a ser un objeto indirecto, ¿se entiende? Pero si yo Sí, digo, este sí, sí. regalo es para Santiago, sin utilizar un objeto directo, ahí Ajá, aparece el bien. dativo de interés, ¿sí? El Sí, dativo de interés, entonces, viene a ser, digamos, en una definición abstracta, viene a ser el destinatario, sí, ¿sí? Pero que, digamos, digamos, el objeto que va a ser recibido por el destinatario no aparece en todo caso como objeto directo de la oración. sí. Creo que hay un mensajito en el chat, pero voy a ver si lo puedo abrir. A ver. Siempre tarda 1000 años cada vez que quiero apretar en el chat para... Ah, bueno, ya calculo que ya aparecerá. ¿Se entendió la respuesta, sí? Sí, profe, sí, sí, se entiende. O sea, obviamente, cuando uno va con ejemplos es más sencillo, ¿sí? Entonces hay una diferencia. Si yo digo, traje un regalo para Santiago, que decir, este Sí, regalo es para Santiago. Porque en el sí, primer caso, un regalo viene a ser el objeto directo de la oración. Entonces, el objeto indirecto me va a requerir, ese para va a ser un objeto indirecto. Y el dativo de interés, en cambio, es ese mismo para, pero sin la intermediación del objeto directo, ¿no? Una cosa así. exacto, sin la mediación del objeto directo, exactamente. ¿Sí? Ahí Ahí está. Paloma está escribiendo, profe, no sé. Sí, estoy tratando de abrir el chat. eh, Acá, dice... lo mismo con para qué, sería objeto indirecto. No, no hay problema, Paloma, no te preocupes, podés seguir escribiendo. Lo que pasa es que yo por ahí esta compu, viste, es lenta, pero es un problema mío. Lo mismo con para qué. Bueno, claro, ahí está. El tema del para qué, ya que estamos, que esta pregunta la hace Paloma. El tema del para qué, ¿sí? Una cosa es el para quién, que yo digo, por ejemplo, para Santiago o para Luciano, etcétera. Y otra cosa es el para qué. El para qué lo que marca viene a ser la finalidad, ¿sí? Diría, en lenguaje aristotélico diríamos la causa final, ¿sí? Ya que estamos entre filósofos. El para quién viene a ser eso, el destinatario, el dativo de interés. O, como ya dije, si está mediado, si aparece un objeto directo en el medio, un objeto indirecto. Pero en el caso del para qué, si yo digo, por ejemplo, no sé, no sé, tomo cerveza para estimularme, ¿no? Por ejemplo, ese es un para qué y es una finalidad, ¿sí? Si yo digo para estimularme, ahí va a ser un circunstancial de fin, un circunstancial de finalidad, que ahora vamos a ver lo que son los circunstanciales.
Pero lo que marca es eso, es el para quién marca eso, el destinatario, el dativo de interés o el objeto indirecto. Y el para qué marca la finalidad, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta, porque el dativo de interés, por ejemplo, el para quién, yo también puedo decir a quién, ¿sí? A quién o para quién viene a ser el dativo de interés o o el objeto indirecto, ¿sí? Ahora, yo también puedo decir ¿Y a para qué qué, sería ¿sí? la causa eficiente, profe? La En causa términos final. aristotélicos. La causa final, porque la Ah, ese era causa eficiente es lo que provoca. La causa eficiente viene a ser el por qué. O mejor dicho, por quién en todo Ah, bien, caso. bien. ¿Sí? Mientras que el para qué es la causa Entonces, final, es la finalidad, ¿no? ¿para quién y para qué son sinónimos en ese sentido? Son causas finales. ¿A ¿Para quién y quién? para qué? ¿A quién y para quién son esos? Son los destinatarios. Sí, ¿Sí? Y para qué sí, no es lo sí, mismo. ¿Quién es qué? En sí, ese caso. ¿Sí? Para sí. qué es la causa final, o digamos, para decirlo en Bien, lenguaje bien, bien, bien. Ahora gramatical, sería eso, sí, 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 ¿sí? Circunstancial de finalidad. sí, sí. Joya. Bueno, perdón si por ahí me pongo medio redundante, pero Dale. por ahí sí, a veces siento que por ahí lo repito, por ahí, qué sé yo, capaz que no todos lo entendieron, ¿viste? Este, así que bueno. Bien, entonces ahí tenemos dos clases de modificador del predicado. Tenemos los objetos, que ya los especificamos, los predicativos, ¿sí? Ya también los especificamos, predicativo subjetivo, predicativo objetivo. Y el tercer tipo de modificador que tienen los predicados son los circunstanciales. ¿Cómo se expresan los circunstanciales? Los circunstanciales, ¿qué significan? Dan la circunstancia del verbo. O sea, ¿qué significa esto? Que expresan, digamos así, los detalles. ¿Sí? Por lo tanto, los circunstanciales en ese sentido nunca son componentes necesarios, pero matizan muchas cuestiones sobre el verbo. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, hice bien la tarea de griego, ¿sí? Yo podría decir tranquilamente hice la tarea de griego, pero a mí me interesaba remarcar cómo la hice. Entonces la hice bien, ¿no? Entonces digo hice bien la tarea de griego. Bien, ahí funciona como un circunstancial. Los circunstanciales se pueden expresar con adverbios, como este que acabo de decir, ¿sí? Este, sí, o por ejemplo, yo puedo decir también corrió muy rápido, ¿sí? Ese rápido también es un circunstancial que me marca la forma en que corrió, ¿sí? Es también un circunstancial. Entonces yo lo puedo expresar con adverbios o con sintagmas preposicionales, o sea, usando una preposición más un nombre. Yo, por ejemplo, puedo decir, eh, no sé, estoy en mi casa. Ahí, en mi casa es un sintagma preposicional, ¿sí? Y eso, todo eso, la preposición con el nombre mi casa, eso es el circunstancial. En este caso, concretamente, circunstancial lugar. Hay varios tipos de circunstanciales dependiendo de lo que signifiquen, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, ayer fui al cine, ¿sí? Ayer, por un lado, es un circunstancial de tiempo, me enmarca la acción en un tiempo. Y si yo digo al cine, me marca una dirección, es un circunstancial de lugar. Ahí tenemos entonces circunstancial de tiempo y circunstancial de lugar. Y si yo digo ayer fui al cine con el auto, puedo decirlo así, o puedo decir también en auto directamente, ese en auto o con el auto es un circunstancial de instrumento. Marca la cosa con la que yo realicé la acción, ¿sí? Si yo digo, ayer fui al cine con el auto a 200 kilómetros por hora, bueno, ahí yo te diría, sos un sacado, pero sintácticamente
sintácticamente sería a 200 kilómetros por hora, yo lo puedo tomar como Modo, un circunstancial de modo, porque puedo decir claro. cómo fui, ¿sí? También, si, teniendo en cuenta que hablamos de cantidades, también podríamos tomarlo como un circunstancial de cantidad. Pero más bien circunstancial de cantidad sería cuando, por ejemplo, yo digo, eh, no sé, ¿cómo sería, por ejemplo, un circunstancial de cantidad? Eh, y, por ejemplo, puedo decir, corrí 30 kilómetros. ¿Sí? Ese es un circunstancial de cantidad. También lo podría tomar como Y objeto directo. Decir, los... mira, No, ¿eh? ese 200 kilómetros por hora no es de cantidad, profe. No, es de modo. Es de modo, Yo claro. lo tomaría como de modo, pero también puede Sí, ser de cantidad. La pero verdad es circunstancial de cantidad es un poco ambiguo en ese sentido, ¿sí? porque tiene más peso la velocidad, ¿no? La forma en que fue, no la cantidad de kilómetros. Claro, como que, Peso. como que uno quiere decir que fue muy rápido, ¿no? En definitiva. Claro, tal cual, tal cual. Este, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de circunstanciales. Casi les diría que hay tantos tipos de circunstanciales como adverbios hay. Pero ojo, porque también las preposiciones con sus regímenes también constituyen circunstanciales, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, ayer fui al cine es un sintagma preposicional y hace de circunstancial. Si yo digo estoy en mi casa, ahí hay un sintagma preposicional, en mi casa, pero eso hace de circunstancial, ¿sí? Este, y si yo digo, por ejemplo, también vengo de la universidad, ¿sí? Ese de la universidad también es un sintagma preposicional que me marca un circunstancial. En este caso es un circunstancial de lugar que indica procedencia, ¿sí? Hay varias clases también de circunstancial de lugar. Ya que estamos, lo Vengo puedo de dar decir. clase, profe. Vengo ¿Eh? de dar clase. Vengo de dar clase. Lo Un mismo. circunstancial de lugar. Circunstancial de lugar, digamos, a veces ese circunstancial de lugar puede ser literal o puede ser, digamos, Ah, figurativo o figurado, que le claro. dicen, ¿no? Si yo digo vengo de dar clase, evidentemente es una suerte, muy entre comillas, es un lugar. O sea, es el Claro, lugar de dar claro. clase. Y porque usted ahora termina de dar clase y dice, bueno, vengo de dar clase, ¿no? Pero no fue a ningún aula, no fue, estaba en su Claro, casa. Claro, pero funciona pero de como. alguna manera la cabeza se sitúa en otra parte, digamos así, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, buen ejemplo ese, sí, sirve para explicar eso también, que muchas veces los circunstanciales pueden ser literales o pueden ser figurados, como en este caso, ¿sí? No es que Es que, necesariamente hay un cambio de lugar físico, pero sí, en todo caso hay un cambio de tema también, ¿sí? se Eh, aplica solamente al 2020, profe. Vengo de dar clase virtual. sí, es Generalmente cierto, no se dan clases es virtuales. cierto, sí, sí. Aunque bueno, a veces me pasa que por ahí he salido de la uni y me encuentro, no sé, en el pasillo con algún estudiante o algún compañero Claro, y digo, sí, vengo de dar clase. Este, sí, claro. sí, Y ahí, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Así que bueno, entonces, tenemos varios tipos de circunstanciales de lugar. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta, porque puede haber lugar puntual, cuando yo digo, por ejemplo, en mi casa, pero también puede indicar la dirección. El circunstancial de lugar puede marcar dirección. Cuando yo digo, por ejemplo, voy al cine, eso es una dirección. Es un circunstancial de lugar, pero marca una dirección. Y es lo que acabo de decir, por ejemplo, vengo de dar clase, vengo de la universidad, son circunstancias del lugar que marcan la procedencia. También el puede último, indicar, profe. ¿sí? El último, ir al norte o al sur, esto, bueno, hay que ir al norte, a Salta, qué sé yo, hay que ir al sur, a Bariloche, son de dirección, ¿no? Esos son de dirección, exactamente, Claro. sí, sí. Pero también puedo indicar la travesía. Yo, por ejemplo, puedo decir, no sé, fui a Humahuaca
por la ruta, no sé, 40. 40, qué sé yo, sí, tal cual. Ese por la ruta 40 marca un circunstancial del lugar también, pero ya no marca ni una dirección ni Claro. una procedencia, sino que marca una travesía. ¿Sí? Estas distinciones que en castellano hacemos, en griego también existen. Se utilizan distintas preposiciones para cada una. ¿Sí? Bien, bien. Entonces es importante que las tengamos en cuenta. Incluso los griegos tenían cada uno tenían, digamos, en griego existe para cada uno de estos tipos de circunstanciales del lugar, existe un adverbio interrogativo. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, dónde, decimos a dónde, decimos de dónde, decimos por dónde. Bueno, los griegos, como es su costumbre, cambiaban la terminación para decir, por ejemplo, dónde era en griego pu, ¿sí? Que todavía hoy se dice. Si yo digo, por ejemplo, a dónde, en griego se dice poi. Si yo quiero decir de dónde, en griego se dice posen. Si yo quiero decir por dónde o a través de dónde, digo P, con eta y iota suscripta. O sea que en ese sentido el griego también hacía esas distinciones. Y después, bueno, tenemos los circunstanciales, no solo de tiempo, de lugar, sino también de modo. Como ya dije, los circunstanciales de instrumento, tenemos también los circunstanciales de tema. Cuando yo digo, por ejemplo, hoy voy a hablar sobre el predicado, ¿sí? Ese sobre el predicado, ese sobre es una preposición que no me está indicando un lugar. No me dice que algo está suspendido sobre algo, sino que es sobre lo que yo quiero hablar. O sea, es el circunstancial de tema. Y también está, por ejemplo, el circunstancial de causa. ¿Sí? Yo digo, no sé, bloqueé a Luciano del Facebook por ser un tipo muy molesto. ¿Sí? No me ha pasado por ahora, me parece. Quiero creer. Em, pero ese por ser un tipo muy molesto es todo un circunstancial de causa, ¿sí? Siempre con una preposición, la preposición por. Es decir, fíjense en esto también, es una cosa, una nota que pueden hacer ahí marginal, que en definitiva una preposición, digamos, el hecho de que haya una preposición, la preposición no me da la función sintáctica automáticamente, ¿sí? Sino que una misma preposición puede tener varias funciones sintácticas, dependiendo de lo que significa, ¿sí? O sea, de lo que significa en el contexto de la frase. Por ejemplo, yo tengo la preposición por, yo puedo decir, yo voy por la ruta 40, ¿sí? Y ahí ese por me está marcando una travesía, un circunstancial de lugar. Pero si yo digo, lo bloqueé por ser molesto, ahí ese por me está indicando una causa, la causa eficiente, si quieren, para decirlo con Aristóteles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una misma preposición puede tener más de un sentido y por lo tanto más de una función sintáctica posible, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque así ustedes cuando ven una preposición y la analizan sintácticamente, no tienen que ser así como mecánicos y automáticos en decir, no, esto es circunstancia de lugar. No, a ver, fíjate qué es lo que significa en el contexto de la frase y ahí recién vas a poder ver cuál es la función que tiene. Entonces, bueno, eso sería entonces los tipos de modificadores del predicado. Estaba pensando que podríamos seguir viendo más, porque no solamente, digamos, tenemos los tres tipos de modificadores, tanto objetos como predicativos, como circunstanciales, también, bueno, tenemos más circunstanciales. Básicamente todos los que queramos, dependiendo de lo que queramos expresar con respecto al verbo, ¿sí? Ya vimos un montón, circunstancial de tema, circunstancial de lugar, circunstancial de tiempo, de modo, circunstancial de causa, circunstancial de finalidad, un poco lo que le expliqué a Paloma, ¿no? El para qué, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, esto, tomo cerveza para estimularme,
o prendo o uso anteojos para ver mejor, por ejemplo, ¿sí? Todas esas cosas marcan una finalidad. A ver, soy, profe, tomo para no enamorarme, me Me enamoro para enamoro no para tomar. no tomar. No. Sí, tal cual. Exacto, sí, es esa la idea. Ahí, bueno, en los dos casos tenemos finalidades, ahí no. medio, medio complicado el tipo, pero bueno. Estaba medio jugado, ¿no? Si no hacía una cosa, hacía la otra. ¿Qué va a Un hacer? círculo vicioso. Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, ahí entonces ya tendríamos, digamos, los tres grandes tipos de modificadores del predicado. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces ya, si ustedes dentro de un predicado me ponen una cosa rara así, que no sea una de estas tres, yo ahí, nada, no me va a gustar mucho, ¿sí? Pero bueno, también hay otros circunstanciales, o mejor dicho, más que circunstanciales, hay otro tipo de modificadores del predicado, que se salen de esos tres. Uno de ellos, que es importante, que lo tengamos en cuenta, sobre todo ahora, bueno, que ayer vimos el concepto de voz, es que se llama complemento agente. Discúlpenme, chicos, me tocaron el portero un segundo. Voy a ver quién es, no sé quién es. Disculpen. Ahí tenés, Santi, con ese ejemplo de la Versuit, tenemos Sí. que hacer lógica, podemos Digamos, hacer preposiciones. parece un silogismo hipotético, ¿o no? Claro. Parece un silogismo hipotético. Tal cual. No, se habían equivocado, digo, raro, porque yo ya, mi familia sabe que estoy dando clases hasta ahora, así que no sé. Bueno, este, ¿en dónde estaba? Ah, sí, estábamos viendo los tipos de modificador de predicado y el segundo, digamos, otro tipo de modificador que aparece aparte de los objetos, los explicativos y los circunstanciales es el complemento agente. Que no tiene nada que ver con el agente de policía, ¿no? O un poco sí, bueno, no importa, cada uno le dará el matiz que le parezca, pero en definitiva, el complemento agente es un modificador del predicado que aparece solamente cuando el predicado, cuando el verbo está en voz pasiva. ¿Y cómo se expresa el complemento agente? Usando la preposición por. Si yo digo, por ejemplo, si yo digo... bueno, las placas de crónica, por ejemplo, ¿no? Que tengan voz pasiva, no sé, por poner un ejemplo. Eh, un pibe fue asesinado o fue baleado esta mañana por, no sé, por dos maleantes, ¿sí? Eh, ese por, ¿qué me marca a mí? Me marca la persona que realizó la acción de balear, ¿sí? Cuando no se sabe quién es la persona, no se pone nada. Yo puedo decir, un pibe fue baleado y vos no sabés si fueron la CIA, los agentes de no sé qué, o cualquier loquito que se le cruzó por la cabeza dispararle a la gente, ¿no? Ahora, si yo especifico quién realiza la acción, lo tengo que decir con por tal, ¿no? Yo digo, no sé, Juan fue golpeado por Pedro, ¿sí? Ese Pedro es el que ejecuta la acción de golpear a Juan, ¿sí? Juan va a ser el sujeto, pero un sujeto paciente, mientras que la gente está dado por ese sintagma que está compuesto de la preposición por, ¿sí? Ahí, Juan, depende de la fuerza de Pedro, porque
Si le pegó muy fuerte va a ser paciente, si no, no. Claro, sí, si lo manda, si es paciente de hospital. No. Pero claro, ni hablar, ¿no? Pero en definitiva el paciente es, cuando hablamos de paciente, por supuesto, está muy bien esa aclaración porque, bueno, también nos sirve para recordar. Pero bueno, técnicamente ya saben ustedes que paciente es el que recibe la acción, ¿no? El que tiene, para decirlo en términos griegos, el que tiene el pathos, el que tiene ¿sí? El que le cae, digamos, el que le cae la acción de arriba, digamos así, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el ejemplo que doy a final de la página 32, que dice, tu ojo, se refiere, por supuesto, al ojo del cíclope, ¿no? Tu ojo ha sido arrancado por Odiseo, hijo de Laertes y que vive en Ítaca. ¿Sí? Todo eso es el sintagma que hace de complemento agente, un modificador del verbo en voz pasiva. ¿Sí? Fíjense que el complemento agente solamente aparece cuando el verbo está en voz pasiva. Si está en voz reflexiva o en voz activa, no hay complemento agente. El complemento agente solamente Bueno, aparece cuando el sujeto no es el agente, básicamente. ¿Sí? voz activa sería Laertes, Eh, perdón, Odiseo, hijo de Laertes y que vive en Ítaca, le arrancó el ojo Al a cíclope. tal, ¿no? Al cíclope. Exacto, así es. Claro, porque ahí, en esa Ahí oración que sería acabas voz de activa. dar, es justamente Agente, Odiseo el que ejecuta la acción y a la vez claro. es un sujeto activo. ¿Sí? Es un sujeto Y agente. pasiva pasa a ser complemento agente, claro. Claro, exacto. Sí. Fíjense que ahí se invierten o sea, en el paso de la voz activa a la voz pasiva se invierten los roles, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, Odiseo le arranca el ojo al cíclope, ese Odiseo va a ser sujeto y el ojo va a ser el objeto, está claro. Ahora, si yo digo, el ojo fue arrancado por Odiseo, ahí el ojo, si bien es el paciente el que recibe la acción, el ojo pasa a ser el sujeto. Mientras que por Odiseo, ahí pasa a ser, el agente ya no es un sujeto, sino que pasa a ser un complemento del predicado. Por esa razón decimos complemento agente. ¿Sí? Hay un chat acá que voy a ver. eh, a ver si lo pongo con... voy a ver si puedo abrir el chat. Ahí está. Ah, no, está bien. Es la risa de Carlos. Bien. Este, bueno, eso básicamente ahí tenemos entonces tenemos ahí el verbo, ¿sí? El predicado, que ya sabemos, el núcleo del predicado es el verbo, y puede tener objeto, predicativo, circunstancial, y si el verbo está en voz pasiva, complemento agente. ¿Sí? En ese sentido, si quieren podemos trabajar con algunos ejemplos para que nos demos cuenta, o no sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda, capaz que por ahí fue muy rápido. Bien, Por mi parte, se entiende, profe. Pero, se entiende, ¿no? Pero ahora vamos a complicar las cosas, porque no me gusta así tan fácil. Sí, nosotros habíamos hablado, no sé cómo introducirlos en la complicación, pero voy a tratar de hacerlo. Este, hasta ahora nosotros veníamos trabajando con sintagmas que eran en definitiva palabras. Pero también, digamos, esas mismas funciones de objeto, de predicativo y de circunstancial, que son, como ya dije, los modificadores del predicado, no solamente sirven
no solamente pueden ser palabras. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a citar el ejemplo de tomo para no enamorarme, ¿sí? Pero yo también puedo decir, por ejemplo, tomo para que Juan no se enamore. Que ahí son dos cosas distintas, ¿sí? Una cosa es tomo para no enamorarme, ¿sí? Ahí tenemos fácil un infinitivo, perfecto. Pero si yo digo tomo para que Juan no se enamore, ahí lo que tenemos es una cláusula subordinada, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, le dijo tonto a Juan, por ejemplo. Pedro le dijo tonto a Juan. Esa es una frase, está bien construida, fea, pero bueno, está construida bien, digamos. Ahí uno puede distinguir el objeto directo, el objeto indirecto. Pero yo puedo decir también, Pedro dijo que Juan era un tonto. Y ahí ya la sintaxis, si bien está expresando exactamente lo mismo que dije en la oración anterior, la sintaxis cambia completamente, porque ahí yo ya tengo un qué. Y ese qué es para problema, para mi análisis sintáctico. ¿Por qué? Porque me abre una cláusula, ¿sí? O también yo puedo decir, fíjense el ejemplo que había dado antes, bloqueé del Facebook a Luciano por ser un pesado, ¿sí? Pero también puedo decir, bloqueé del Facebook a Luciano porque era muy pesado. Entonces fíjense que ahí, ese que, lo que me marca es la apertura de de una nueva oración que está dentro de la principal, ¿sí? Y de la misma manera, entonces, que yo puedo construir objetos, predicativos y circunstanciales con las meras palabras o con los adverbios o con las preposiciones y los nombres, para decirlo más exactamente, yo puedo utilizar eso, puedo utilizar las mismas funciones sintácticas utilizando esas mismas preposiciones y frases enteras. O sea, una frase entera me puede servir a mí para marcar un circunstancial de otra frase mayor, ¿sí? O un objeto también, o incluso un predicativo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la frase del Chavo dice, es que no me tienen paciencia, ¿no? El Chavo del Ocho, los más grandes seguro lo conocen. Los centennials no sé si tanto, pero los millennials, del millennial para abajo lo conocemos. El Chavo del Ocho dice una frase, es que no me tienen paciencia, ¿no? Ese que no me tienen paciencia también es una frase que está adentro de la otra, ¿sí? Y ahí uno podría presuponer la causa, ¿sí? La causa de que se enojen conmigo, por ejemplo, la causa de su enojo para conmigo es que no me tienen paciencia, ¿sí? Y ese que no me tienen paciencia es una frase que sirve de predicativo de otra frase mayor, cuyo verbo está ahí en ese es, ¿sí? Es que no me tienen paciencia, ¿sí? También yo puedo decir esto, dijo que Juan era un tonto, ese también, ese que Juan era un tonto, es una cláusula, es una frase, una cláusula subordinada, ¿sí? Que está subordinada al verbo dijo y que hace de objeto directo, ¿sí? Entonces yo puedo marcar esos objetos directos, esos objetos, esos predicativos o esos circunstanciales de dos maneras. Lo puedo hacer o bien con sintagmas nominales, lo puedo hacer con sintagmas adjetivales, lo puedo hacer con sintagmas preposicionales, lo puedo hacer con sintagmas adverbiales, pero también puedo utilizar cláusulas, ¿sí? Puedo utilizar directamente cláusulas enteras. Puedo armar frases para expresar una circunstancia, ¿sí? Lo bloqueé porque era muy pesado, ¿sí? En vez de decir lo bloqueé por ser pesado, lo bloqueé porque era muy pesado,
¿sí? Hay una diferencia ahí. En el primer caso, lo bloqueé por ser muy pesado, ahí tenemos un infinitivo, ¿sí? Una forma del verbo que que se utiliza como sustantivo, entonces ahí no hay una conjugación extra, si se quiere. En cambio, lo bloqueé porque era muy pesado, ahí sí, tenemos otro verbo conjugado que está modificando a su vez a otro verbo conjugado, ¿sí? O sea que en ese sentido uno podría armar, digamos, desde el punto de vista sintáctico, uno podría armar frases extremadamente complicadas. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, los ejemplos de los filósofos alemanes. Bueno, profe, y lo bloqueé por pesado. Usted había dicho hoy una sin verbo, ¿no? Un predicativo sin verbo, por pesado. No, ¿Cómo un predicativo sin verbo? Ah, ¿a qué te no, referís? sí, un predicativo sin verbo. Hoy, Ah, vos en la decís cuando clase. dije, por ejemplo, increíble la fiesta. Eso, Eso, ahí está. eso. Bloqueé Bueno, por ahí, pesado sería más o menos eso, ¿no? El verbo no está, entonces queda el adjetivo solamente, queda parecido al ejemplo de hoy, ¿no? claro, en el caso de lo bloqueé por pesado, vos ahí tenés un verbo principal, que es el verbo bloqueé. Ah, Y claro, por claro. pesado vos tenés ahí ese que es un circunstancial de causa, ¿sí? Ese por pesado lo voy a escribir para que le sea Ah, bien, bien. para que le sea más sencillo, para que lo entendamos todos. Voy a Sí, poner sí, el sí, Word, por ahí es mejor si lo pongo por escrito, porque a veces por vía oral se puede, nos podemos perder un poco. Eh, Vamos a ver. Espérate, voy a dejar de compartir pantalla acá. Y voy a compartir pantalla con el Word. El nunca bien ponderado Word. Bueno, ahí tenemos. ¿Sí? Vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Yo digo, bloqueé, bloqueé sería así, del Facebook. A Luciano por pesado, ¿sí? Acá que tenemos el verbo bloquear, ¿sí? Que viene a ser el núcleo del predicado. Del Facebook indica uno ahí una procedencia, ¿sí? sí. Un circunstancial de lugar, si quiere, ¿sí? Entonces lo marcamos como circunstancial de lugar. A Luciano viene a ser el objeto directo, lo bloqueé, ¿sí? Y Recibe por la acción de pesado, ser bloqueado. ¿eh? Recibe la acción de ser bloqueado, claro, el objeto directo. Exactamente, tal cual, ¿sí? Y por pesado viene a ser esto, el circunstancial de causa, es la razón Causa. por la que yo lo bloqueo, ¿sí? Ahora, yo puedo decir también la misma oración, bloqueé del Facebook a Luciano por ser un pesado. ¿Sí? En este caso Sí, ocurre lo mismo, ¿sí? Acá por ser un pesado es un circunstancial de causa, ¿sí? sí. Con la única diferencia que tenemos un infinitivo, que el infinitivo es una forma no conjugada del verbo. Yo puedo seguir analizando adentro esto. Yo puedo decir, por ejemplo, que un pesado viene a ser un predicativo. Sí, ¿Mm? sí. Del verbo ser, pero hasta ahí. Yo ya no puedo hacer más el análisis. Esto es un circunstancial de causa y listo. Ahora, yo puedo decir esto a Luciano porque era un pesado. ¿Sí? Y ahí Sí. ya la cosa cambia. Porque si bien esta expresión, porque era un pesado, esta expresión sigue siendo un circunstancial de causa, lo que ocurre es que acá ya tenemos un verbo conjugado, ¿sí? Y no es lo mismo, porque acá en estos casos, en estos dos primeros casos, lo que tenemos es simplemente dos frases, pero son todas, digamos, son oraciones de una sola cláusula,
¿sí? Una cláusula principal y listo. ¿Sí? Sí. En cambio, en el tercer caso, lo que tenemos es una oración, pero que tiene dos cláusulas. Una que es la principal, todo esto, y otra que es la que está adentro, que es esta, porque era un pesado. ¿Sí? ¿Y ¿Se qué, entiende? el por qué ¿Eh? introduce la subordinada, profe? Ese que está acompañando ahí al por introduce la subordinada. Exactamente, este que introduce la subordinada. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, vamos a tomar la otra frase, tomo para no enamorarme. Ahí está. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, tomo para que Santiago no se enamore, ¿sí? Ahí Sí. tenemos dos cosas distintas, ¿sí? Fíjense, tomo para no enamorarme es para no enamorarme y tenemos el circunstancial de finalidad, ¿sí? El verbo tomar, ¿sí? Yo podría poner, incluso le puedo poner un objeto, tomo whisky, tomo cerveza, tomo lo que sea, lo que se les ocurra. Pero en este segundo caso, eventualmente también puedo poner whisky, cerveza, lo que sea, pero acá yo lo que tengo es también tengo un circunstancial de finalidad, pero es una cláusula que está introducida por por el qué, ¿sí? Y entonces ahí fíjese que ahí tenemos, en esta segunda oración tenemos dos cláusulas. La primera, que es la principal, la del verbo tomo. Y la segunda cláusula es todo esto, ¿sí? Que Santiago no se enamore. Tenemos entonces el segundo verbo. ¿Sí? Entonces en el primer caso tenemos un circunstancial de fin, digamos sin cláusula, y el otro es un circunstancial de fin con cláusula. ¿Mm? Vamos a poner otro ejemplo. Eh, Le dijo Juan, vamos a poner con Juan y Pedro, ¿sí? Porque para no personalizar tanto. Juan le dijo eh, a Pedro inteligente, por ejemplo, ¿sí? O para que no se confunda tanto, Juan le dijo inteligente y chau, ¿sí? Ahí que tenemos, tenemos un verbo decir, verbo dijo, que lo voy a marcar. El sujeto que es Juan, ¿sí? Le es el objeto indirecto, ¿sí? Porque le dijo algo, ¿sí? Y esto viene a ser, ¿esto qué es? Debe ser un objeto directo, ¿no? ¿Lo podemos tomar así? ¿Qué les parece? Yo diría que sí, ¿no? Objeto directo. Bueno, vamos a tomarlo así. Ahora, si yo digo, Juan le dijo que era inteligente, ahí ya cambia la sintaxis. ¿Por qué? Porque Juan sigue siendo el sujeto, ¿sí? Le sigue siendo el objeto indirecto, dijo sigue siendo el verbo principal. Pero esto que, digamos que en la oración anterior era el objeto directo, acá es una cláusula, ¿sí? Que a su vez yo la puedo analizar por dentro, ¿sí? Pero no importa, lo que me importa es señalar esto. Entonces, que un predicado puede estar, entonces puede tener, este, como modificadores, puede tener objetos predicativos o circunstanciales. Esos objetos predicativos o circunstanciales pueden ser con sintagmas sencillos, sintagmas nominales, sintagmas adjetivales, sintagmas preposicionales, sintagmas adverbiales, pero también pueden estar modificados directamente por cláusulas enteras, ¿sí? Y cada una de estas cláusulas tiene nombre, ¿sí? A las cláusulas que son, por ejemplo, las cláusulas que cumplen función de objeto directo, las llamamos sustantivas. ¿Por qué? Porque justamente hacen de sustantivo, se disfrazan, digamos así, de sustantivo. Y
las que cumplen función de circunstancial se las llama cláusulas adverbiales. O también se las llama circunstanciales, es lo mismo, porque hacen de eso, hacen de adverbio. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso de Juan dijo que era inteligente, y tenemos un ejemplo de cláusula sustantiva. Y ejemplos de cláusulas adverbiales o circunstanciales son las que vimos antes. Así. ¿Sí? Porque después, por ejemplo, hay otro tercer tipo de cláusulas que son las adjetivas, que esas modifican a un nombre, porque hacen de adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, las que vimos ayer, la casa que compré, son cláusulas que hacen de adjetivo. ¿Sí? También se las llama cláusulas de relativo, porque se abren con un pronombre relativo. ¿Sí? La casa que compré es linda. Ahí yo tengo un verbo principal, el verbo ser, el predicativo linda, y todo esto, la casa que compré, viene a ser el sujeto. Y dentro del sujeto tengo el modificador, que es el artículo, la, y este modificador, que es una cláusula adjetiva. ¿Sí? ¿En la función de modificador directo, profe? Exactamente. Adjetivos. Exactamente, muy bien, sí. Las cláusulas adjetivas o de relativo cumplen solamente, únicamente la función de modificador directo. ¿Sí? Muchas veces cuando cuando hace el análisis sintáctico y lo quiere hacer completo, lo que suele decir, bueno, la casa que compré, bueno, que compré viene a ser una cláusula adjetiva, o de relativo si quieren, función, modificador directo. ¿Sí? Las cláusulas adjetivas siempre tienen esa función, por lo que en general esto no se aclara. Pero si a ustedes les resulta más clarificador, no hay problema. En el caso de las cláusulas sustantivas, sí se aclara cuál es la función que cumplen. Puede ser, una cláusula sustantiva puede cumplir función objeto directo, como en este caso. ¿Sí? Acá tenemos una cláusula sustantiva, función objeto directo. Ups. Puede también, una cláusula sustantiva puede cumplir una función de sujeto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, no sé, que Juan haya asaltado el banco está mal, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos el verbo estar, que es el verbo, lógicamente, el núcleo del predicado. Mal viene a ser el predicativo. ¿Sí? Y toda esta frase, que Juan haya asaltado el banco, todo es el sujeto. Pero fíjense que todo ese sujeto es una cláusula. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una cláusula sustantiva, función sujeto. ¿Sí? Y las cláusulas, y en el caso de las cláusulas adverbiales, tenemos, por ejemplo, en la de tomo para que Santiago no se enamore, bueno, tenemos una cláusula adverbial, función circunstancial de fin o de finalidad, de lo mismo. Y acá tenemos, en el porque era un pesado, sería una cláusula adverbial, función circunstancial de causa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quieren que veamos más ejemplos? Por mi parte, entiende, profe. Sí, una vez que digamos tenemos una vez que tenemos que desarrollamos, digamos,
digamos, la estructura sintáctica y nos damos cuenta que es toda que yo puedo meter cosas adentro de otras cosas, es más fácil de entender. El tema es por ahí a veces uno darse cuenta, tal vez, de darse cuenta de cuál es el verbo, pero en el caso del castellano nosotros nos damos cuenta por el mismo significado. Cuando nosotros entendemos el significado, es más fácil atribuirle funciones sintácticas a cada una de las palabras. En cambio, ya cuando estamos en otro idioma, eso puede hacérsenos un poco más complicado, por la sencilla razón de que es otro idioma, de que muchas veces para conocer el significado de esas palabras tenemos que recurrir o a un vocabulario o a un diccionario o ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, conviene que se hagan, para mí, por lo menos mi visión de la materia, es que ustedes se hagan con un vocabulario más allá, digamos, del diccionario, para que justamente asienten estas funciones sintácticas de manera más eficiente, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir hablando igual de las cláusulas porque esto, digamos, no termina acá, ¿sí? O sea, yo puedo seguir, pero me parece que ya por ahora tenemos bastante, porque ya vimos, digamos, ahí el predicado, ¿sí? Y los componentes del predicado, los modificadores. Así que creo que eso sería, al menos, sería todo por hoy. Ahora estaba viendo que me falta una página del apunte, que eso me está perturbando bastante. Sí, es verdad, hay páginas que faltan. ¿O estoy viendo mal yo? Ah, no, porque no sé por qué, pero en el archivo mío se me puso al doble. No, claro, lo tengo que mover así. No, me había asustado. No, yo digo, uy, ya veo que le di mal el archivo a los pibes. No. Genial. Bueno, fíjense que en la página 33, ahí ahí tienen todos los modificadores especificados. Nos falta nombrar uno que tiene que ver un poco con los sintagmas preposicionales, que acá aparece como complemento régimen. ¿Sí? El complemento régimen, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, ustedes vieron que yo les dije que había verbos que requerían un objeto directo. ¿Sí? Yo les dije que hay verbos que requieren necesariamente algunos componentes. El verbo ser, por ejemplo, requiere un predicativo. Los verbos transitivos requieren un objeto. Pero hay otros verbos que requieren, para que funcionen correctamente, digamos, que requieren sintagmas preposicionales. Bueno, cuando ese sintagma preposicional aparece como un complemento necesario del verbo y no como un complemento circunstancial, es decir, no como un detalle, sino casi como un concepto que va indisolublemente unido al verbo, ¿sí? Eso se llama en castellano complemento régimen. Se lo llama así porque es como el nombre comodín, digamos, es el nombre que va cuando ninguno de los otros funciona, ¿sí? Cuando no funciona ni como objeto, ni como predicativo, ni como circunstancial, ¿sí? Si yo digo, acá tenemos varios ejemplos en la página 33 del tutorial. Por ejemplo, tenemos acordarse de, ¿sí? Si digo, yo me acuerdo de Juan, ese de Juan no está siendo de procedencia, porque no está diciendo no está diciendo que viene de algún lugar, ese de Juan no está marcando una procedencia.
No está marcando no está marcando tampoco un objeto directo, porque el objeto directo se marca con una preposición a, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, recuerdo a Juan, sí, perfecto, pero me acuerdo de Juan, ahí no, es un poquito, no tiene sentido si yo lo pongo como objeto directo. Y tampoco es un predicativo, por la sencilla razón de que no tenemos un verbo ser, estar o parecer. Razón por la cual, si yo digo me acuerdo de Juan, ese de Juan va a ser un complemento régimen, ¿sí? Es un complemento que va necesariamente unido, siempre depende del verbo que aparece ahí, ¿sí? Entonces yo puedo decir, entonces recuerdo a Juan, y acá no hay problema, tenemos un objeto directo, porque yo puedo decir lo recuerdo. Pero yo no puedo decir me acuerdo de Juan y decir me lo acuerdo. O sea, tengo que hacer es otra la operación que hago dentro de mi cabeza, para decirlo así, me lo acuerdo. Que no es del todo, digamos, normativamente hablando, no es del todo correcta. Entonces sería, normalmente lo que decimos es, me acuerdo de él, ¿sí? Así. Entonces, por esta razón, acordarse de, ¿sí? Ese acordarse de es un verbo con preposición. Los verbos con preposición crean estos tipos de complemento régimen. O sea, básicamente, cuando ustedes hacen el análisis sintáctico y encuentran que aparece una preposición y un nombre, y ustedes tratan de encontrarle la vuelta y decir, bueno, esto no es un circunstancial, esto no es un predicativo, esto no es un objeto, cuando no tienen, digamos, cuando descartan toda la opción, ahí aparece el complemento régimen, ¿sí? Es el último recurso que tenemos cuando, cuando ya no tenemos más nada que mirar, digamos así, que más nada que decir. Y tenemos acá, como ya dije, en la página 33 tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, confiar en, ¿sí? Si yo digo confío en Juan, ¿sí? Yo no puedo decir lo confío, no existe eso. Yo digo confío en él, ¿sí? Y fíjense que ese en no marca un circunstancial de lugar, ¿sí? Porque no es que... Yo puedo decir, por ejemplo, deposito mi confianza en Juan, por ejemplo, ¿sí? Ahí en el deposito mi confianza, sí, ese en Juan es un circunstancial de lugar figurado. ¿Mm? Pero si yo digo confío en Juan, en el verbo confiar no está, digamos, esa espacialidad simbólica, si quieren, que se da en el deposito mi confianza, aparece pero muy indirectamente, ¿sí? Ya como que en un punto se perdió, digamos, en el mar de la semántica. Entonces ahí sí, en Juan aparece como un complemento régimen, ¿sí? Son, de alguna manera, los complementos régimen son como expresiones ya que tienen que ver sobre todo con expresiones ya hechas, ¿sí? Con expresiones que de alguna manera remiten a otras, remiten a otras expresiones en las que esa preposición se da con más, digamos, la función de esa preposición se da con mayor transparencia o literalidad. Pero digamos, en el caso de los verbos con complemento régimen, esa literalidad, digamos, quedó como opacada, vaya a saber por qué, por la misma ya cuando, digamos, pierde, digamos, hay que hacer como un ejercicio para remitirnos a esa expresión, ¿sí? Fíjense en el caso de deposito mi confianza en Juan, ¿sí? Ahí en Juan la espacialidad aparece muy clara, ¿sí? O sea, yo puedo decir deposito porque uno deposita algo en un lugar, eso está claro. Por más que en Juan sea una persona y no un lugar concreto, se trata en definitiva de un circunstancial de lugar figurado. Pero en cambio, digamos, cuando yo digo confío en Juan,
ya, digamos, confiar significa eso, depositar la confianza, pero ya esa idea de depósito quedó como muy atrás. Razón por la cual ya confío funciona como una especie de sintetizador, si quieren, de síntesis, es decir, depósito de confianza, de manera que en Juan ya no va a expresar esa espacialidad con tanta fuerza, sino que funciona, digamos, como una suerte de cliché que va con el verbo en cuestión, ¿sí? O sea, ese verbo es confiar en, y listo, no me preguntes más, porque si yo me voy al depósito de mi confianza, ya me voy a embarullar la cabeza. Entonces, complemento régimen, y ya. Y se nos abre el cielo despejado, vacío de nubes, ¿sí? Lo mismo ocurre con creer en, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Creo en Juan. Yo no digo lo creo, porque yo creo una cosa, ¿sí? Ahora, si es creer en alguien, es está, digamos, implícitamente hay como una idea también de espacialidad, pero esa idea de espacialidad aparece demasiado desdibujada como para que yo la pueda tomar como un circunstancial lugar, ¿sí? Un poco también aparece esto en la expresión ocuparse de también, ¿sí? Me ocupo, no sé, de las tareas de griego, por ejemplo, ¿sí? Es ocuparse de todo esto, no es que yo digo me lo ocupo, no puedo decir lo ahí, ¿sí? Queda mal. Entonces, me ocupo de esto, ahí sí. Entonces, esto es todo un circunstancial, no un circunstancial, perdón, sino un complemento régimen, ¿sí? Esa es la idea del complemento régimen. O sea, siempre el complemento régimen está indisolublemente vinculado con un verbo, ¿sí? Que no va a requerir ni objeto, ni predicativo, ni circunstancial. No expresa ninguna de esos tres posibles modificadores, ¿sí? Entonces, vamos a recapitular un poco y ya con esto vamos a dejar porque ya es tarde y me estoy repitiendo demasiado. Entonces, posibles modificadores del predicado. 2 puntos. Objetos, ¿sí? Ya dijimos, objeto directo, objeto indirecto, dativo de interés. Predicativo, predicativo subjetivo, predicativo objetivo. Y circunstanciales. Circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de causa. También, ahora que lo pienso, de compañía, porque ya hablamos de la compañía también. Circunstancial de instrumento, circunstancial de tema. Cuando todo eso, digamos, me falla, complemento régimen, ¿sí? Y cuando el verbo aparece en voz pasiva, aparece el complemento agente. Y como ya dije antes, todos esos objetos predicativos y circunstanciales se pueden expresar o bien por medio de sintagmas, nominales, preposicionales, adverbiales, o por medio de directamente cláusulas. Que ya dijimos de qué tipo, sobre todo cláusulas sustantivas y cláusulas adverbiales, de las cuales hoy ofrecimos un breve pantallazo, pero vamos a seguir analizando este tipo de cláusulas para que nos quede más claro. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta con todo lo que acabo de decir? ¿Hay alguna duda? ¿Una consulta? En el chat no veo mensajes. Así que bueno, por lo que veo no. Por hoy ¿Eh? entiende, profe. Se entiende un poco más que griego. Se entiende un poco más fácil que griego. ¿En serio? Bueno, Y un poco más, como es en castellano, no hay que estar recalculando. Así claro, que, eso sí. Sí, en griego sí, se está poniendo un poco bravo, ¿viste? Pero bueno, son los primeros pasos que estamos dando. Ya a medida que vayamos avanzando y que vayan viendo con las chicas los prácticos y eso,
ustedes presten en ese sentido, presten atención a los prácticos, porque Sí, sí, en esos van a estar basado el parcial. Si yo no les voy a tomar el Eutifrón de Platón ahora para que traduzcan, porque sería los vuelvo locos, los mato. Pero sí, los textos de los prácticos son textos buenos para que puedan practicar, para asimilar la sintaxis. Yo quería, eventualmente, voy a dar, la semana que viene voy a empezar a dar algunos ejercicios de vocabulario y ya con eso tendrían el material para estudiar. A partir de ahí sería todo repaso para el parcial. Así que bueno, chicos, creo que eso es todo por hoy. Así que, bueno, si no hay preguntas, nada, los voy despidiendo. Traten de estudiar, traten de ponerse al día. Ya las chicas me parece que subieron el práctico que van a ver mañana, así que ya lo pueden ir mirando. Bien, bien. Recuerden que mañana tienen clase con ellas a las 4. Sí. Una cosita que quería preguntarles. Realmente yo me quedé con las ganas de recuperar la clase del martes. ¿Les parece que pongamos un horario y que esta vez nos acordemos? ¿Sí? Sí, sí, sí. O prefieren dejarlo, no sé, porque si quieren podemos dejarlo para después del parcial. Podríamos hacer eso por ahí, darles tiempo para que... Bueno, genial. Si quieren podemos hacer lo siguiente. Yo, digamos, como yo entiendo que esta semana por ahí se les va a juntar, porque creo que tienen otros parciales aparte de este. eh, si quieren podemos dejar la clase esa, la dejamos para después del parcial. ¿Sí? Así Bien, estamos bien. más tranquilos todos y ustedes pueden repasar lo que ya vieron, porque si no los voy a volver locos. Así que como no es mi intención, yo ya estoy bastante loco, no quiero que otros lo hagan, porque no es muy bonito, la verdad. Eh, Hacemos así, ¿sí? Vamos a seguir, la semana que viene vamos a tener una clase más de gramática en el horario habitual y ya después la otra semana ya pasamos el parcial y estamos más tranquilos, vamos a recuperar esa clase. ¿Eh? Bien, profe. Bien, bien. Joya. Genial. Va. Buenísimo. Bueno, de acá también están de acuerdo las chicas, Paloma, Luana, así que buenísimo. Bueno, entonces los dejo y nada, que tengan un lindo fin de semana. Me alegro por la noticia de Carlos. Y bueno, nada, espero que sigan todos bien, que se sigan cuidando. Así que bueno, nada, los voy a dejar de compartir pantalla y Chao, profe. los Nos despido vemos, a todos. gente. Hasta luego. Bueno, que anden muy Suerte, bien, buen ¿eh? fin de... Igualmente. Nos vemos.